empezamos con un pequeño recuerdo de lo que supuestamente es la teoría de hoy, que nos va a servir para hacer los ejercicios. Entonces, hoy vamos a ver más que nada cambio de variables. Pero en R2, R3. En realidad esto que vamos a hacer sirve para Rn, pero nosotros vamos a trabajar con dominios, o sea, el tema es dominios en R2, R3. Lo más parecido a esto que hemos visto, si uno nunca vio esto, es sustitución en una variable, ¿no? O sea, uno tiene una variable y tiene una especie de, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, integral de seno de x cuadrado por 2x, diferencial x, y sobre cierto intervalito AB, o AB, y entonces esto es la integral. Uno dice, bueno, u va a ser x cuadrado, diferencial de u 2x, de x, entonces todo esto pasa a ser, está como armado, ¿no? En mi caso pasa a ser diferencial de u, y entonces queda integral de seno de u, porque u era x cuadrado, diferencial de u, y acá no va a b. Acá, de hecho, va a cuadrado, b cuadrado. O sea, acá iba a b, acá va a cuadrado, b cuadrado. Esto suele ser motivo de confusión. Bueno, lo más parecido a lo que vamos a ver hoy es este que se llama sustitución en una variable. Y en realidad lo que nosotros vamos a hacer es, de alguna manera, la integral como tenemos esto y vamos a ir para allá. Bueno, o también tenemos esto y vamos a venir por acá. O sea, allá vamos. El caso general es, uno tiene una transformación, que sería x igual a función de dos variables nuevas, v, y igual a i de v. Vamos a pensarlo en R2. Y entonces uno tiene una transformación que sería t de v, que da esta x de v, y de v. Enseguida vamos a hacer un ejemplo de v. Entonces uno tiene acá una especie de R2 con v, para allá va t, y acá tiene el lugar donde uno está integrando, que sería xy. Y entonces supóngase que esto es una región acá complicada, y tal vez acá esa región en las variables v es mucho más sencilla. Entonces uno tiene una región acá que quiere integrar. Y acá tiene una función f que va a parar a los reales. Esto podría ser, en vez de R2, R2, R, podría ser Rn, Rn, R. Y esta es la función que uno quiere integrar en este dominio. O sea, la pregunta es, en principio esto no existe, y uno quiere integrar sobre el dominio D la función f de xy de x de y. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo calcula? ¿Cómo aprovecha que esto, que vamos a llamarle D estrellita, es mucho más sencillo, por ejemplo, o que la f queda más sencilla en estas variables? ¿Alguna duda hasta acá? Bien, entonces, no, profe, por ahora no. Entonces, el teorema de cambio de variable hace aparecer un candidato que le vamos a llamar jacobiano de xy respecto de v, o también le vamos a poner módulo de los ganchos de xy respecto de v,
que es ni más ni menos, o sea, este es, bueno, es esto, es el módulo del determinante, vamos a usarlo en este caso, que tenemos dos variables, de la derivada de x respecto de u, derivada de y respecto de u, derivada de x respecto de b, derivada de y respecto de b. Todo esto depende de v, esto depende de v, porque estoy derivando estas funciones. Y esto depende de v, esto depende de v. Ahí vi que en la teórica yo había puesto la traspuesta de esta matriz. Bueno, como el determinante de una matriz y su traspuesta es lo mismo, da igual esto. Pero en general se llama matriz jacobiana esto. Entonces, esta sería la matriz jacobiana, que es como la diferencial de esta transformación. Pero además uno le aplica el determinante, lo que da un número esencialmente, o sea, una función, cuando uno hace esta cuenta, y después le toma el módulo. Y todo eso en la teórica está explicado porque tiene que ver con que esto mide un área, que es un área que tiene que ver con los vectores tangentes que vimos en la práctica 1. O sea, aparecen ciertos vectores tangentes que lo que dicen es, esa es la manera en que T deforma el área cuando pasa de acá a acá. Es esto. Entonces el teorema de cambio de variable primero hace aparecer esto que se llama determinante jacobiano, o jacobiano, cuando uno entra en confianza, y entonces vamos a integrar esto, que no sabíamos en principio cómo se calculaba o cómo podía calcularse, y ahí entra el jacobiano. Que es así. Entonces, en este contexto, si uno quiere integrar sobre D la función f de xy de x de y, esto termina siendo lo mismo que integrar acá, pero en las variables v, ¿no? Entonces va a quedar la integral sobre D estrella, o sea, D es el dominio de xy. Va a terminar uno integrando en D estrella, que es el dominio de v. ¿Y qué va a integrar? Bueno, donde dice x, uno reemplaza por lo que es x en función de v. X en v. Coma. Y en v. Por el determinante jacobiano, que yo lo voy a, inclusive le podemos sacar los módulos, digamos, porque esto es notación. Se le suele poner también así. Los ganchos de xy de u de b, o si está claro, directamente j. J de jacobiano que corresponde. Y esta es la definición. O sea, esto sería como notación. Entonces acá va a ir, ponemos este que para que sea más específico, gancho de xy respecto de v, si quieren le ponemos módulo, y acá va du de b. O sea, dejemos un poquito esto aparte, tengo la integral de f de xy respecto de x respecto de y en un dominio D, que esencialmente está en el eje xy, en los ejes xy, pero es R2. Lo cambio a otra integral de R2, donde la función es la misma, y está evaluada en xy, pero en realidad xy escrito en función de las nuevas variables. Y como cambió el dominio y cambiaron las variables, hay como un ajuste que es este. Si ustedes miran la teórica, ahí en la teórica esencialmente lo que dice es, bueno, agarro la suma de Riemann de esto y agarro la suma de Riemann de esto, se puede probar que están muy relacionadas entre sí. Hay algunos archivitos de GeoGebra que tratan justamente de justificar eso. Entonces yo ahora no voy a poder hacer esa justificación, voy a alargarme a probar ejercicios con esta identidad que es la que nos va a servir. ¿Alguna pregunta? Bueno, supongo que la pregunta aparecerá en las prácticas, los dibujitos, digo en los ejercicios. Bien, entonces, a ver,
yo había pensado directamente empezar con algunos ejercicios de la práctica. Por ejemplo, a ver, algún ejercicio. Tengo anotado el 3-3. 3-3 es este que está acá, ¿no? A ver. No, el 3-2 tengo acá. O sea, sería este. O sea, Qué bueno, porque, hola, profe, justo le sí, iba a preguntar por ese, que no claro. salía. Entonces lo Se voy a me hace anotar. mucho lío la transformación. Sí, bien. Voy a copiar el enunciado. Entonces dice, hallar variables v de manera que xy se transforma en un rectángulo del plano v. ¿No? Es medio lo que estamos hablando acá y voy a anotar. P, región limitada por la recta, dice, igual 1/2 de x, coma, igual 3x, coma, y más x igual 1, y igual menos x más 4. Y entonces, hallar eso que me pide ahí. Entonces, un primer intento de aproximación al problema podría ser, o sea, acá les recuerdo, decía buscar v tal que v, que es la región, no, P, resulte un rectángulo en V, ¿no? Acá no es un rectángulo. Fíjense, voy a hacer aproximadamente cuáles son las rectas estas. Por ejemplo, la que es igual a 1/2 de x, acá sería igual a x, si esto es x y esta es la unidad, entonces por acá sería igual a x. Igual a 1/2 de x sería más o menos por acá. Después igual 3x, que también pasa por el origen, si acá es igual a x, igual 2x, igual 3x, estará por acá. Y después tenemos y más x igual 1, es como tiene pendiente negativa porque es igual menos x más 1, igual menos x sería esta recta. Si le sumo 1, pasa por acá, ¿no? Porque es menos x más 1. Esto es y igual 1 menos x, o lo que es lo mismo, y más x igual 1. Y por último, esta, que es igual menos x más 4. O sea, también es menos x, cuando le sumo 4 pasa, bueno, voy a tener que cambiar un poquito la escala, supongamos que acá está el 4, y entonces ahí está la otra recta, que son paralelas estas dos, porque las dos tienen pendiente menos 1. Y entonces esta va a ser y igual 4 menos x o menos x más 4. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces, la región encerrada es esta. O sea que ese es el dominio. Fíjense que si lo tratamos de hacer como dominio de tipo 1, tipo 2, como hacíamos antes, bueno, es medio molesto. Porque, por ejemplo, lo pienso como tipo 1, ¿no? Acá tengo este piso. Acá tengo que hacer 3 regiones. Porque este seguramente no coincida con este, y entonces va a tener que ser un pedacito así. O sea que si llego a conseguir lo que me dicen acá y puedo llegar a aplicar este teorema, estaría buenísimo. Entonces ahí venía
No me acuerdo si era Carla o la que había dicho que, claro, el tema es darse cuenta. Entonces, de cómo aparecen las variables U, y lo que uno, si quiere, fíjense que si uno quiere conseguir un rectángulo, va a tener que conseguir una U. Yo voy a definir U que va a depender de X, Y. O sea, porque esta T, volvamos acá, este teorema que está acá, pero esta relación sobre todo, en general, uno no la, a veces no la tiene, como es este caso. Yo no tengo esta relación. Y a veces lo que uno tiene es la relación entre U y X, que es como, acá yo solo tengo X, no hay ninguna UV. Entonces uno tiene que encontrar en este tipo de ejercicio quién es la U y quién es la B. ¿Y cómo lo puede encontrar? Bueno, por ejemplo, tratar de darse cuenta qué cosa o qué fórmula con X, acá no hay una regla de cómo hacerlo, qué fórmula con X me da constante. Y fíjense que acá, por ejemplo, o qué fórmula con X e Y, digo, se mueve entre constantes. Por ejemplo, si yo pienso esta recta, por ahí en esta está más clara. En Y más X igual 1, esto es lo mismo que Y más X igual 4, ¿no? Entonces pareciera como que hay algo con el Y más X. ¿Por qué? Porque Y más X de última es constante. Y si yo cambio la pendiente no, este 1, que es lo que uno le sumaba para correr la recta esta paralela. Acá es con 1, acá es con 4. Si uno cambia eso que le sumo acá con distintos numeritos hasta llegar al 4, es como que barro toda esta región. ¿Y cómo la tendría que limitar? Y bueno, la idea es limitarla con estas rectas, que también me deberían barrer la región. Y entonces, ¿eso cómo hago? Bueno, sería barriendo la pendiente. Yo barro la pendiente, y la pendiente se movería entre 1 medio y 3. Acá lo que se movería sería el punto de paso entre 1 y 4. Yendo a los hechos, ¿cuál sería el U y el B? ¿Qué es lo que es constante acá? Bueno, en un caso, Y sobre X es lo que es constante. O sea, esto era una recta, pero yo paso esto para abajo, paso esto para acá, y lo que me da constante es Y sobre X. Acá me da constante y acá me da constante. Entonces, a esto lo puedo llamar, por ejemplo, U. Después veamos si funciona, ¿no? Y consideramos U que se mueve entre quién y quién se movería. Fíjense que si acá hago ese despeje, me queda Y sobre X igual 1 medio, y después me queda acá. Y 3. Exactamente. Y sobre X igual 3. Y si yo quiero barrer esta región, tiene que tomar todos los valores entre ellos. Entonces, esto se va a mover entre 1 medio y 3. Y eso me daría todas las rectitas esas. La de 1 medio, la de 3 y todas las que están en el medio. Es como estar inventando unas nuevas coordenadas. Entonces, esta sería una primera elección razonable, que después podemos ver dónde se mueve. Fíjense que acá en el XY no es un rectángulo, pero en el UV tiene pinta de que sí, porque este ya se mueve entre dos constantes. ¿Y qué otra cosa de las que tenemos acá se podría pensar como constante, dijimos? Bueno, era esta recta, que acá era X más Y igual 1, y acá era X más Y igual 4. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el nuevo candidato a variable B corta? Y más X. Claro. Entonces, candidato a variable B será B igual X más Y y más X.
Entonces, acá lo que en este caso la recta se movía desde x más igual 1 hasta x más igual 4. Entonces, si esto es b, como elegimos acá, ¿entre qué valores yo movería a b para que me... Sí, entre 1 y 4, ¿no? Entonces acá nos quedó este límite. Y esto, de vuelta, acá es cualquier cosa menos un rectángulo. Pero en V, sí, me queda. En los ejes o variables V, la región sería la región de estrella, no es D, porque D es en el eje XY. O sea, esto es en el XY. Y esto también en el XY. Será, entonces ahora estamos en V. Ven el medio, U se mueve sin importar la fórmula entre 1/2 y 3. O sea, esta región. Y el otro se mueve entre 1 y 4. O sea, acá está B, se mueve entre 1 y 4. O sea que esa es la región en cuestión. Y este es de estrella. Así que, en principio tenemos casi todo. Uno viene y mira acá el teorema. ¿Qué necesitábamos? Necesitábamos tener X en función de V. Entonces, epa, no lo tenemos. Lo que tenemos hasta ahora solo es un buen de estrella. O sea, tenemos un buen dominio acá, pero nos falta conseguir X de V y con X de V el jacobiano, que es derivar X respecto de U, etc. ¿Alguna duda? Hasta ahora no, profe. Bien. Bueno, entonces vamos a tratar de sacar X de V y de V. Entonces, allá va. ¿Cómo sacamos? Bueno, tratamos de invertir. Esto es un sistema no lineal, ¿no? Porque nuestro sistema es y sobre x igual 1, b igual x más y. O sea que de ahí tenemos que tratar de sacar x e y. Y bueno, entonces no hay regla. Uno en los sistemas lineales sabe siempre cómo triangular sistemas, etcétera. Hay una regla y una clasificación. Acá no la hay. Entonces acá hay que arremangarse y ver cómo uno despeja x, y en función de UP. ¿No? Y entonces, por ejemplo, a ver, arranco de acá, ¿no? Y por ejemplo agarramos, bueno, vamos a ponerlo, a partir de nuestras ecuaciones, que y sobre x es u, y que está acá, x más y es b. Entonces, por ejemplo, de acá sacamos que y es u por x. Uno puede empezar por donde quiera, ¿no? Pero en general este denominador me puede llegar a molestar las cuentas. Y ya al tener y en u por x, está bien, acá tengo una mezcla, ¿no? Yo quiero tener y en función de u y de b. Pero, por ejemplo, si llevo este tipo y lo meto acá, me queda que x más, en vez de y pongo u por x, y esto tiene que ser b, y de acá puedo despejar x, ¿no? O sea, esto es de acá.
Y entonces acá nos queda que x factor común de 1 más u es b. Y entonces, a ver, u es, el dominio de u era mayor o igual que un medio, o sea que esto nunca es 0. O sea que puedo pasar dividiendo o multiplicar por el inverso sin preocuparme. Y ya nos quedó una función x en función de u y de b. ¿Alguno se perdió? No, profe. Está todo bien. Muy bien. Bueno, ahora nos queda el otro. O sea, y en función de u y b. Y bueno, podemos usar esto mismo. Porque acá ya estaba ahí en función de u, pero de x, y ahora x lo tenemos escrito así. En función directamente de v, o sea que en vez de x ponemos esto. Entonces volviendo a y igual u por x, queda, ¿qué queda? Queda que y es igual a u por b sobre 1 más u, o sea que nos queda u por b sobre 1 más u. Y listo. Ahora nos queda que si u y b se mueven en ese rectángulo y x e y tienen esta fórmula, deberíamos poder aplicar el teorema. ¿No? Este teorema. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? X de v y de v. Bueno, esto es x de v y de v. ¿No? O sea, en realidad este tipo, esto es y de v, que estábamos buscando, y esto es x de v. Y después, ¿qué falta? Eso lo vamos a aplicar en la f. No, porque acá todavía no pide integrar, ¿no? En realidad solo pide escribir eso. O sea que lo vamos a usar más adelante en un ejercicio que hay más adelante. Acá solo, el enunciado solo pedía eso. Claro, en el 4 pide. Claro, ahí lo volveríamos a encargar. Entonces vamos a buscar el cambio de variable y todo. Entonces, con este cambio de variables, resulta que u, b pertenece a un rectángulo. Como se pedía, ¿no? Porque v pertenece a un medio, se me olvidó, un medio 3, producto cartesiano, el 1, 4. Bien. Si no hay dudas, prosigo. Podemos proseguir con el 4, que sería el 4, 2, que hace referencia a este. Que se los digo rápidamente, sin cambiar. Que dice... ok. Dice calcular el área de las regiones del ejercicio anterior usando el teorema de cambio de variable. Entonces, calcular el área de las regiones del ejercicio anterior con teorema cambio variable. Y entonces acá vamos a tener que hacer un pequeño recuerdito de la teórica, que sería el siguiente. Para los que no lo vieron, no la vieron. Que es el siguiente. Fíjense que si uno está, nosotros habíamos visto que, recuerdo, si uno tiene una función f que integra en una región de tipo 1, supongamos que es un rectángulo para hacerlo más sencillo, ¿no?
Este es el rectángulo sobre el que uno integra. Entonces uno está integrando acá cierta función, supongamos que positiva. Llamemos al rectángulo, bueno, el rectángulo o al dominio, vamos a suponer que este es un dominio, podría ser un rectángulo o no, D. Y arriba está el gráfico de la función, que podría ser positivo o no, pero lo estoy buscando positivo porque es más sencillo. Entonces, estos son los valores de f, para cada xy que hay acá, arriba la altura es f de xy. O sea, el puntito este es x, y, f de xy. Lo que se llama el gráfico de la función. Y entonces, lo que uno, si esta es positiva, por ejemplo, lo que uno calcula es ese volumen. O sea, el volumen encerrado entre D y gráfico de f es lo mismo que la integral doble sobre D de f de xy de x de y. ¿Esto es cierto? No, en general. Esto es cierto si f es mayor o igual que 0. Como lo voy a suponer ahora. O sea, voy a suponer que f es mayor o igual que 0. Si f es mayor o igual que 0, no hay nada que reste, como habíamos visto algún ejemplo la clase pasada. Acá todo es positivo y entonces la integral doble esta da el volumen S. Bien, entonces, caso particular de esta situación, f de xy vale siempre 1 para todo xy en D. O sea, es muy particular. Porque entonces, ¿qué les queda a ustedes? Les queda cierto dominio D, ahora lo hago adrede que sea bien complicado, que no sea un rectángulo. ¿Y cómo va a ser el gráfico de la función? O sea, si agarro un x y acá, ¿qué altura le toca? Sí. No te escuché. Sí, tiene que ser constante. Constante, exactamente. O sea que da, como f de xy va en la coordenada z, va a la altura 1. O sea, en realidad esto está metido en el plano z igual 1. Si yo tengo que dibujar eso, es como que el tipo viene hasta acá y copia este huevo frito que puse ahí abajo, lo copia acá arriba. Bueno, jamás voy a repetir, pero lo que hace es copia eso. ¿Está bien? Y esto tiene altura 1 en todos lados. 1 acá, 1, todos tienen, levanta el tipo, cada xy lo levanta al 1 acá arriba. Está claro, ¿no? Pero eso hace que, entonces, ¿qué pase con la integral? ¿Qué pasa con la integral? Si yo integro sobre D f de xy, de x de y, cuando este tipo es 1, insisto, es un caso recontra particular. ¿Cuánto me va a dar? Ni idea. Pero hay una cosa geométrica que representa, si uno recuerda esto. ¿A qué es igual? ¿Qué relación habría, digamos? O sea, es un volumen. Es un volumen, ¿no? Es el volumen encerrado entre el gráfico, que acá era rojo. Si quieren, acá lo podemos volver a hacer rojo. Pero lo que hace acá es, está toda a la misma altura, a diferencia de un caso general. Este es el D copiado a altura 1. Entonces, ¿cómo calcularía yo el volumen de esto? ¿Cómo lo calcularía? ¿O qué cuenta habría que hacer? Supóngase que lo de abajo fuera una circunferencia, un disco. Si tuviera este volumen, Base por altura. base, claro, superficie de la base por la altura, ¿no? Claro. Entonces, en particular, si uno sabe esto, por ahí me expresé mal,
si uno sabe esto, y yo pudiera calcular esto, lo que estaría calculando sería, en principio, superficie de la base, o sea, área de D por altura. Pero si la función es 1, esta altura es 1. O sea, me da un volumen. O sea, este es el volumen. Volumen encerrado, Es un volumen. ¿Pero qué me da este producto? Área por 1 me da área de D. O sea que es raro. Es una integral doble que supuestamente me da un volumen. Sería un caso especial, digamos. Claro, un caso especial, pero que uno puede provocar. Ahí se nos acaba el tiempo y redondeamos esto.